Sistema de combustible EFI EDI, módulo 4, semana 1. Instructor José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Objetivo: medir las señales de la bomba de combustible FP al módulo de velocidad variable FPDM en Ford F-150 5.4 litros V8 2008. En continuación al video anterior. Para medir las señales de la bomba de combustible FP al módulo de velocidad variable se deben identificar los pines del conector. Pin 1, FPM, señal de monitoreo de diagnóstico. Pin 6, FPC, señal de control de la bomba de combustible. Estas señales están en pulso ancho modulados. Reconozcamos que es un pulso ancho modulado. Un pulso ancho modulado es una señal de voltaje digital medida en tiempo, originada por los circuitos integrados de la PCM, para encender y apagar, on-off, una señal de información. Observemos en el gráfico la amplitud de voltaje de 0 a 12 voltios y el tiempo medido en porcentaje. La señal on en la parte superior de color rojo es 50%. La señal on en la parte inferior es del 30%. Es decir, que arriba hay 50% de encendido, 50% de apagado. Abajo hay 30% de encendido y 70% de apagado. Eso se le conoce como un ciclo y es una unidad de tiempo o una unidad de frecuencia. Se conocen dos tipos de señales: los ciclos de trabajo, donde el tiempo de encendido puede aumentar o disminuir, pero el tiempo total del ciclo es constante. Y los pulsos anchos modulados, el tiempo de encendido on y el tiempo total del ciclo pueden aumentar o disminuir. ¿Por qué en porcentaje? Porque se mide el tiempo de encendido on sobre el tiempo de encendido más el tiempo de apagado y se multiplica por 100. Eso es el tiempo medido en porcentaje, no tiene unidad. Se le conoce como porcentaje de ciclo. Para medir y encoger las señales de control y de monitoreo, debemos usar pines flexibles por detrás del conector del módulo FPDM con la PCM conectada. Observemos el gráfico. Los pines de las señales se hallan en el conector 433, pin 6, señal de control, 433, pin 1, señal de monitoreo. El conector de las F-150 donde van estas señales es el conector 175B. Eso quiere decir de carrocería, B de body. Y esta computadora tiene 3 conectores y en total 190 pines. Aquí vemos el conector B de 70 pines. Y las señales se comunican entre sí, entre el pin 1 y el pin 30 de la PCM. Señal de monitoreo. Y entre el pin 6 y el pin 62, señal de control de operación de la bomba de combustible. Usted puede utilizar para tomar estas señales un voltímetro, pero para nuestro caso vamos a utilizar un osciloscopio. Simulación con osciloscopio de señales de monitoreo y de control. Las señales de monitoreo se dan de 0 a 12 voltios de amplitud y las señales de control se dan de 0 a 5 voltios de amplitud. Ahora midamos encoger los pulsos modulados de la señal de control. La señal de control se toma
en el pin 6 del conector del módulo de velocidad variable de la bomba de combustible. Esta es una señal tomada del pin 6. Pin 6, señal de control en arranque, viene de 0 voltios a 5 voltios. Mantiene el voltaje alargado mientras confirma la señal de CKP, y una vez confirmado, pues toma la velocidad de la señal de carga del pedal del acelerador. En este caso 50% de ciclos de trabajo. La señal de monitoreo pin 1 viene de 0 voltios y pasa a 8, aproximadamente 6 voltios. Y luego cae a 0, confirmando que el motor arrancó. La señal FPM puede variar hasta 12 voltios. La amplitud la determina el módulo FPDM. Y cuando está en operación normal, en COER, cae a 0 voltios, confirmando que el motor arrancó. FPC en 50% indica que tiene un alto consumo de amperaje en la bomba de combustible. Ese alto amperaje puede ser alrededor de 4.5 amperios y una presión alta de combustible. Esa presión puede alcanzar alrededor de los 60 a 70 psi, presión de riel. Ahora miramos la señal del patrón de onda en positivo de la bomba de combustible. La bomba de combustible va entre los pines 4 y pin 2, pin positivo, pin 4, pin negativo, pin 2. Y se comporta de la siguiente manera. El módulo confirma la señal de voltaje, 12 voltios. Y el amperaje de 1.6 voltios. Ustedes lo observan ahí en el color morado, 1.6 amperios. Y cae a menos de 0.4 amperios. Al lado derecho lean 0.4, 0.8, 1.6 amperios. Voltaje, lado izquierdo, 0 voltios, 12 voltios. Para medir la señal de amperaje usted debe utilizar una pinza pirimétrica. Si el motor no arranca, la señal de voltaje se apaga, como acaba de suceder en el gráfico del osciloscopio. Cae a 0 voltios y el consumo de 0.4 cae a 0 amperios. El consumo de amperaje en el arranque es aproximadamente 1.6 amperios. Este amperaje de arranque puede cambiar a más a medida que la bomba se envejece, o que el filtro de combustible se obstruye, o que los inyectores se obstruyen. Observemos el patrón de onda ahora confirmando el arranque. Observe que el cable positivo FP+, arranca de 0, sube a 12 voltios, 1.6 amperios, pero vuelve y cae. Eso quiere decir que el módulo FPDM de control de velocidad variable de la bomba de combustible está despertando. Y una vez despierto, wake up, vuelve y lo sube a 12 voltios. Entonces, entre el positivo 4 y el negativo 2 del conector FP positivo a FP negativo se consiguen 12 voltios y 1.6 amperios de consumo. El consumo dice que después de arrancado el motor cae a 0.6 amperios. Eso es una bomba que está en ralentí. Normalmente la bomba de la Ford 150 está consumiendo entre 0.6 a 2 amperios de consumo para dar una presión variable de entre 30 psi
a 70 psi. Toda esta presión la regula la PCM dependiendo de la velocidad, de la potencia, de la carga del motor, del torque, de todas las condiciones variables que tenga el motor en su funcionabilidad. La señal de monitoreo. Observe que la señal de monitoreo empieza en 0 voltios y sube a 12 voltios. Como vimos en el video anterior, esta señal cuando sube a 12 voltios en coher indica una falla. Normalmente después de subir a 12 voltios y confirmar que arrancó el vehículo, el módulo FPDM de control de velocidad variable de la bomba de combustible lo apaga, lo pone en 0 voltios. Eso quiere decir que la bomba está normal, pero cuando se queda en 12 voltios está en falla. En este caso, observen el color morado, la señal FP cae a 0 amperios, quiere decir que el motor se ha apagado. Y lo confirma la señal de control de FPC del módulo FPDM. La señal FPC cae en coher de 50% a 26%. Si recuerdan, una señal por debajo de 26% es una orden de la PCM al módulo FPDM de apagar el motor. Otra orden que se entrega generalmente es que por encima de 30 a 50% de ciclos de trabajo de la señal FPC es trabajo normal. Ella puede subir incluso hasta 70-72% de ciclos de pulsos modulados. Pero cuando sube por encima del 75% y se mantiene ahí, la PCM detecta que eso es una falla y lo determina como un código de falla. Bien, ustedes acaban de ver las señales más comunes con osciloscopio, se llama patrón de onda, waveform, del módulo FPDM de la Ford 150 por los pines 1 y 6, pin de control y pin de monitoreo. Muchas gracias.